La honra a los dioses griegos no se basa en la colección de imágenes en una estantería. Tampoco se trata de buscar hablar con los dioses. No se trata de juegos de roles, ni de un movimiento de renegados contra la religión de casa, ni tampoco se trata de lo que pones o no en tu altar. Existe un concepto estrechamente vinculado con esta honra y que te invito a conocer. Hablemos de la arete, aquella que todo politeísta helénico siempre debería perseguir. Vamos con ella. Ustedes me han escuchado decir constantemente, casi como frase bandera, que el politeísmo helénico se basa en el estilo de vida que persigue las virtudes que los dioses tanto defienden. Tenemos ya un video de hecho aquí en la cuenta acerca de lo que podríamos considerar los pilares dentro del politeísmo helénico, así como también hablamos sobre el famoso conócete a ti mismo. Y ambos despertaron ciertas dudas bastante genuinas porque parecía que lo que se estaba exponiendo allí era una suerte de mandamientos para un camino que no tiene dogmas. Y es verdad, no hay una suerte de dogma o libro sagrado dentro del politeísmo helénico. Pero la ausencia de dogma no es sinónimo de libertinaje. Pero sí que había ciertos pensamientos arraigados, también por supuesto inculcados a través de la costumbre, del nomos, que se convertían en ideales que estaban estrechamente vinculados con la honra genuina a los dioses, y que se han manifestado y también por supuesto cambiado o adaptado a lo largo de la historia del mundo griego y también por las distintas polis, pero que a pesar de ello, a pesar de estas variaciones, nunca perdió su eje, nunca se desvinculó de la honra a los dioses. Y entre estos ideales encontramos la famosa arete. Sí, un concepto que ha tenido distintas formas de ser interpretado, como dije hace un momento, pues la arete de Homero no era la misma de Hesíodo, tampoco era la misma de Tirteo, o tampoco era la misma de Genófanes, o de Platón, o de Solón, pero que al final del día, independientemente de estas variaciones y de cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo y de la realidad a la que se ajustaba, esta seguía basándose en la persecución de una excelencia que estaba estrechamente vinculada con el orden, con la justicia, con el destino, por ende con el funcionamiento del cosmos. Y por tanto, como una auténtica muestra piadosa, en aquella búsqueda de lo bueno, lo bello y lo verdadero, la cagatía. Y porque el pasado no es solo memoria, sino que es espejo, y el presente es una exigencia, conviene, creo yo, no solo para todos los politeístas helénicos que deseen honrar a los dioses, conocer este concepto, sino que también, y parafraseando a Werner Jäger, autor de la colección Paideia, esto debe ser algo que reclamemos como herencia y no olvidarlo. Pero, ¿qué es la arete? Por un lado, y a través de la épica, Homero no nos está contando simples cuentos que venían ya de tradiciones previas a él, sino que nos está invitando a conocer, a aprender, de alguna manera, a través de estos relatos, nos está ya educando y exponiendo lo que para él era la arete, esta excelencia. Palabra que proviene de aristos, que viene a ser básicamente lo mejor, lo excelente. Es así que para Homero, la arete estaba vinculada directamente con el contexto heroico, de nobleza, de aristocracia, el ideal guerrero. Aquello que te puede engrandecer, que te ennoblece, producto por supuesto del ideal de aquellas épocas antiguas de grandes palacios, reyes, guerreros y semidioses. De ahí porque en la épica muchos dan fe de su linaje, de quién viene, y encarnan la búsqueda de cierta trascendencia, que no solamente quedaría limitada o reservada para la añoranza de tiempos pasados como en la Ilíada, sino que también sirve de impulso para esa trascendencia que incluso un mortal podía alcanzar a través de perseguir el honor, de ser recordado por las hazañas que realizó abrazando su destino, como se ve en la Odisea, haciendo de esto una verdadera muestra de acto piadoso. Pero Hesíodo nos da otra mirada interesante. Hesíodo, que sin duda conocía sobre la épica homérica, no vivía la misma realidad que la aristocracia, sino que vivía en el campo. Él tenía que trabajar, sudar la gota gorda. Por tanto, para Hesíodo, la arete se basaba en ese esfuerzo. Ya no es una cuestión únicamente reservada a contextos bélicos o de combate, sino de una cuestión de resistencia, pues la lucha ahora era contra el propio campo, contra la propia tierra. Era tan compleja de trabajar y por ende este esfuerzo, este trabajo, creaba disciplina. Y esta disciplina forjaba la excelencia. Así, para nosotros, para la gente de a pie, la arete se podía alcanzar a través de este esfuerzo que generaba justamente esta disciplina que forjaba el carácter.
haciendo de la propia justicia, la justicia que iba a ser consecuente por el esfuerzo de uno, la verdadera mediadora de la recompensa. De esta manera, el trabajo y el ritmo del cosmos no viven separados. Ese esfuerzo, esa disciplina, ese trabajo siguen mostrándonos un verdadero acto piadoso. Y a pesar de que Hesíodo se movía dentro de un contexto rural, esto que él nos estaba transmitiendo sí trascendería hacia la vida en las polis. Solo que esta vez, la Arete comenzaría a adaptarse a las leyes ahora escritas de las mismas. Ahora, las ideas del orden cósmico no estaban desvinculadas del nuevo cosmos en el cual se movía el ciudadano, que era la polis. Solo que ahora la justicia ya se basaba en leyes escritas que había que cumplir. Y la Arete estaba vinculada estrechamente con el deber cívico. Y por tanto, la polis debía formar al ciudadano, educarlo, de modo tal que éste aspire a dar siempre lo mejor de sí en pro de la polis. De esta manera se enfatizan mucho más las distintas instituciones formativas, la educación en sí, que podían variar por polis. Algunas podían prestar atención a determinados temas distintos a los de otra, pero siempre en pro de ese avance. De modo tal que el ciudadano ya no era un ser aislado, era un artífice del funcionamiento de ese nuevo cosmos. Lo que evidentemente y de manera natural hizo que el ciudadano también comenzara a gestar dudas con respecto a temas de carácter mucho más individual. El ciudadano así comienza a cuestionarse, a desarrollar cierto juicio, no para romperlo todo, ojo ahí, sino para encontrar un equilibrio entre sus propios deberes como ciudadano, pero también con sus propios deseos personales, surgiendo así la famosa simbiosis Apolo-Dionysus, que no se basaba en una suerte de anarquía contra el sistema y romperlo todo, sino en una suerte de comunión con este sistema, entrando así a tallar la mesura, la sofrosune y el equilibrio como parte de esta armonía con el orden cósmico. Y esta iba en ambas vías, tanto del ciudadano para con el Estado y del Estado para con el ciudadano. Y la consecuencia del exceso era perjudicial o bien para el individuo o para la misma polis. Comienza así a gestarse una nueva idea de cosmos que no estaba para nada desvinculada con el orden de los dioses. El cosmos que representaba a uno mismo. Y lo que uno hacía no podía romper con la armonía de ese mismo funcionamiento. Por tanto, el exceso, la hubris, comenzaría a formar parte de una verdadera ruptura de esa armonía, una verdadera ofensa a los dioses. Pero faltaba algo más. Faltaba la búsqueda del conocimiento. De esta manera, este gran ideal, esta arete que empezó por lo aristocrático y lo heroico, que pasó también hacia el lado de la disciplina, el esfuerzo, el trabajo, que pasó también hacia el lado del cumplimiento de los deberes de uno, ahora también se vinculaba con el conocimiento, a través del cual conoce el funcionamiento del cosmos y su lugar en él. Pues ahora el desarrollo del ser parte de dentro y va hacia afuera. Hay mucho más que decir sobre la Arete, pero creo que hasta este momento vamos entendiendo de qué va. Pero nos deja entrever que el mortal debe saber vivir al ritmo de las fuerzas que mueven el mundo, que rigen el cosmos, pero buscando la excelencia al saberse parte activa de este. Es esa excelencia, es esa Arete que hasta hoy lucha por mantenerse viva y que debemos abrazar como esa herencia sagrada. Y para quien todavía no lo entiende luego de tantos videos hablando sobre este estilo de vida, no se trata de imitar a los antiguos, sino de hacer propio su espíritu para reconstruirse desde dentro, buscando en cada etapa, en cada barrera invisible que determina o delimita los ciclos de la vida de cada quien, siempre esa excelencia, reconociendo tu lugar en el cosmos, persiguiendo el honor, pues hasta hoy en día la victoria se canta como signo visible de una nobleza invisible que ha recibido la Arete como herencia sagrada. Este es el famoso estilo de vida que tanto agrada a los dioses. Esta es la transmisión del fuego, no la adoración de cenizas. Ahora tú, ¿cómo entiendes el camino del virtuoso y esta honra directa que tiene con los dioses en los tiempos que te toca vivir?